Buenas tardes. Muchas gracias a quienes estáis aquí. Lo digo de corazón, francamente, porque además nos hemos visto en la obligación de buscar un aula más grande para la tarde. A todo el mundo no le llegó que conseguimos un aula. O sea que hay personas que se han quedado en casa. Pero lo podrán ver por streaming y también luego lo subiremos, ¿vale? Por si conocéis a personas que se han quedado sin venir. Bueno, hoy en la mesa nos acompañaba también Noemí Parra y no puede venir. No puede venir por una situación familiar delicada, pero le hubiera encantado. Así que nos vemos en la invitación de volver a reincidir con ella y pronto la tendremos en Sevilla. Y tenemos aquí a Miguel Misé, que es un lujazo. Yo podría hacer una presentación de Miki, Miguel o Misé, así pues más formalica, ¿no? Que es contando pues sus maravillosos escritos, sus artículos, todos los paseos que se da, lo que aprendemos con él. Pero voy a desnudarme así un poco en público, que siempre está bien, rasgarnos las vestiduras, y voy a hablar de él desde otro lugar. Me voy a apoyar en esos juguetes que veis ahí en la mesa, ¿vale? Y Mise es un Scrabble, no sé si conocéis ese juego, porque ama la palabra, invita a conversar y sus palabras tienen la fuerza de la seducción, en el mejor sentido de la palabra, si es que tiene algún sentido malo. Mise es también un caleidoscopio o una extraña carretera o inesperada carretera, porque nunca es un lugar común. Nos invita a atravesar lugares inesperados, a veces incómodos, con más preguntas que respuestas, afortunadamente. Miguel también es casa. Voy a aprovechar para tirarle los tejos, se nota mucho, ¿no? Miguel también es casa porque su mirada compasiva atiende y recoge el sufrimiento del otro, ese otro que habita en cada uno de nosotros. Misé son también piezas sueltas que encajan, como veis ahí, porque siempre persigue lo común o lo compartido. Dialoga más allá de identidades a veces amuralladas. Le inquieta un horizonte común de lo que queremos construir juntos y no tanto la esencia de partida de las personas que configuran esos espacios. En conclusión, ¿no? Esta conclusión es tan decisiva como la de esta mañana, para quienes estabais esta mañana. Miguel es un figuera. No sé si esto se entiende más allá de Peñaperro, pero se entiende. Y es un figuera que tenemos el privilegio de contar con él en Alianza Rebelde, ¿vale? Que es la corriente de pensamiento feminista que hemos citado esta mañana por activa y por pasiva, y que hemos tenido el lujo de encontrarnos este fin de semana en Madrid, casi 600 personas en debate muy sugerentes, que seguiréis oyendo, discutiendo y compartiendo. Y con esta presentación, que no esperada, vamos a arrancar. La metodología viene a ser la siguiente. Miguel intervendrá, expondrá aproximadamente durante una horita, ¿vale? Haremos un descanso y retomaremos un debate, que es una metodología diferente a la prevista inicialmente, porque nuestra idea era hacer grupos de trabajo, pero al no estar Noé, eso se dificulta mucho. Al no estar Noé y al participar más personas de las que esperábamos en principio cuando teníamos un aforo más limitado, ¿vale? Así que vamos a fluir, vamos a hacer lo que podamos y vamos a gozarlo. Os dejo con Miguel.
Muy bien, y ahora cuestiones terrenales. No sabemos mover las diapositivas. Sí. Aquí. Joder, si es que... ¿Verdad? No tenía... Bueno, me pongo el cronómetro para vuestra seguridad y más allá de una hora no hablaré. Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por habernos invitado a Noé y a mí a presentar este trabajo, por esta presentación tan cálida y tan cariñosa y que me, bueno, pues que me toca, que me emociona, porque al final somos mucha gente pensando desde lugares muy distintos, cosas muy parecidas, y el encuentro, el diálogo, saber que al otro lado hay gente que nos leemos, que nos escuchamos, que estamos dialogando, es muy, muy importante y es lo que da sentido al final a nuestro trabajo, ¿no? Que no es otro que trabajar para que este mundo en el que vivimos, que es bastante hostil, que tiene normas muy rígidas, pues sea un poco más amable. Creo que ese es el único objetivo que nos junta esta tarde a la gente que estamos aquí, que es cómo hacemos para sobrevivir aquí un poco mejor. Entonces, en los recorridos, en las carreteras inesperadas que nos propone la vida, Noemí Parrallo, Noemí es una investigadora, además de una persona de una calidad, bueno, maravillosa, es una investigadora y una pensadora súper lúcida con la quien yo tengo la suerte de estar en diálogo respecto a la adolescencia trans en este trabajo, que es un encargo que nos hizo el Ayuntamiento de Barcelona en el 2021, nos encargó un proceso de investigación para mapear, explorar, pensar qué debates eran interesantes poner sobre la mesa respecto a la adolescencia trans. Como veis, estoy siendo como muy delicado a la hora de colocar qué es lo que en el fondo hicimos, porque como muchas de las cuestiones que nos ocupan, que en el fondo emergen y que nosotros ahora podemos tener una conversación sobre la adolescencia trans, pero seguramente tienen que pasar años para que podamos hacernos una idea de lo que es, lo que representa, cómo pensarlo. Es un fenómeno bastante emergente como realidad que hemos nombrado de esa manera, no como una experiencia que no había existido antes, pero como un fenómeno al cual nosotros nos acercamos con muchas incertidumbres, con muchas preguntas. Entonces, hicimos este trabajo no tanto para concluir nada, sino para plantear debates. Así que no esperéis de esta intervención una certeza, sino más bien una propuesta de ordenar una serie de debates que para Noé y para mí eran los más productivos posibles. Es decir, cuando nos acercamos a esta cuestión podemos entrar por 1000 puertas. Pues, por ejemplo, los medios de comunicación entran monográficamente a la cuestión de la adolescencia trans con la puerta de la terapia hormonal y cuándo es el mejor momento para empezar el tratamiento. Es una manera de acercarse al tema. Nosotros pensamos que hay 1000 otras maneras. Aquí proponemos algunas y en el fondo lo que hicimos en este trabajo no es tanto un diagnóstico de la adolescencia trans, un estado de la cuestión de esto es lo que pasa, sino cuáles son los debates que nos parecería interesante que pudiéramos tener para acompañar mejor a estas personas. El objetivo que teníamos y que tenemos es aportar ideas que tengan que ver con cómo acompañar de la forma más productiva, de la forma más cálida, de la forma más constructiva, de la forma más transformadora, una experiencia que se da en la adolescencia, que se da en la edad adulta, que se da en la infancia, pero particularmente aquí, en la adolescencia, que eso tiene sus particularidades. El Ayuntamiento de Barcelona financió este trabajo en el que Noemí y yo estuvimos trabajando durante aproximadamente 10 meses de investigación hasta que pues, presentamos un informe final y este informe final lo hemos retrabajado para publicarlo en formato de libro que se publicará en las próximas semanas. La editorial Bellaterra, cuando leyó el estudio y nos dijo, pensamos que esto debería ser un libro. Así que pues, estamos muy agradecidos porque efectivamente será un objeto que circulará mucho más fácil y de nuevo pues a diálogo, a debate, para discutir con él, para plantear nuevas preguntas. Bueno, ahí está. En esta intervención, esto también os lo digo porque evidentemente yo ahora no puedo ahondar todo lo que querría. Entonces quería deciros que yo ahora voy a hacer una intervención pasando por las cosas que me parece que tiene más sentido destacar, pero si queréis profundizar en todo eso podéis ir al libro. O sea, yo aquí hay cosas que las voy a tener que explicar bastante por encima, hay matices en los que no puedo entrar porque no me daría la vida, pero si a alguien le interesa más, pues allí creo que está mucho más aterrizado, lo podéis leer ya en PDF, existe esta investigación, circula por internet y la podréis leer el libro en breve. ¿Qué es lo que yo voy a explicaros ahora?
Bueno, en primer lugar, muy rápidamente os voy a explicar cómo hicimos este trabajo, una parte de diseño metodológico en la que no me voy a extender, pero que sí quería daros como dos claves de, bueno, pero esto que vas a contarnos, ¿en base a qué? Entonces, pues, como investigadores hemos tratado de hacer un marco que tenga sentido. El punto número 3, explorando la adolescencia trans, que bajo mi punto de vista creo que es de lo más interesante que os puedo contar, tiene que ver con cuál es nuestro marco teórico de partida. Cuando nosotros nos acercamos a esta cuestión, no lo hacemos como una gente que llega por primera vez, sino que somos una gente que lleva muchos años pensando sobre eso, y entonces queríamos aclarar que nosotros lo trans lo pensamos desde aquí, hay muchas maneras de pensarlo, lo estamos pensando desde aquí, y la adolescencia la estamos pensando desde aquí. Y luego con esas coordenadas proponemos unos debates que nos parece que articulan reflexiones, pero creemos que es importante situar desde dónde lo vamos a pensar. El punto 4, 5 y 6 de este índice son nuestras tres principales hipótesis de trabajo. Cuando nosotros empezamos esta investigación teníamos sobre todo tres o cuatro, pero voy a entrar en tres grandes ejes sobre los que queríamos pensar, que eran, por un lado, cómo están formulándose estas transiciones. En esta época histórica, en este momento histórico, en nuestro contexto, esto es un trabajo que está hecho en la ciudad de Barcelona. Yo creo que hay cosas que pueden extrapolarse a dos contextos y otras no, pero eso tendrá que verlo cada contexto, qué le sirve y qué no. Pero una hipótesis era, pensamos que estos recorridos están planteando formas no tradicionales de cómo se han hecho las transiciones en generaciones anteriores, ni mejores ni peores, pero bueno, que igual vale la pena mirarlas de cerca para ver cómo son estas transiciones. ¿Están pasando cosas distintas a las que tradicionalmente imaginamos? ¿No? Segundo bloque, pensar la época. Seguramente eso es algo que tira más a que no es antropóloga también, yo soy sociólogo y entonces para nosotros la cuestión de contexto es muy importante. Y pensábamos que una hipótesis que teníamos es que tienen alguna relación, no podemos decir de causa-consecuencia, no sabría decir exactamente cómo trazar la línea, pero pensamos que hay una relación entre la emergencia de transiciones de género entre personas adolescentes que estamos viendo y el contexto histórico en el que vivimos. ¿Vale? Esto, o sea, muchas de las cosas que voy a decir están dichas para que otra gente siga investigando, ¿no? Pero pensamos que ahí hay algo que podría tener algún sentido. Y la tercera hipótesis es que las formas en las que acompañamos podrían ser mejores. Ha costado mucho llegar hasta aquí, mucho, de eso ya hablaré luego. Ha costado mucho llegar a formas de acompañamiento no psiquiátricas, no patologizantes. Hemos llegado a unas. Y una vez hemos llegado aquí, como siempre uno tiene que mirar para adelante y decir, bueno, una vez ya hemos llegado aquí, quizá valdría la pena complejizarlo, porque la forma actual en la que se dan muchos acompañamientos, pensamos que no ayuda mucho a algunos adolescentes. Entonces, pensamos que hay formas que podrían ayudar más, pero bueno, si eso siempre es arriesgado, es una hipótesis. Respecto a esas hipótesis hemos pensado. Entonces, os voy a, en cada una de ellas, lanzar algunas reflexiones que forman parte de los lugares a los que llegamos en esta investigación. Y finalmente, las conclusiones, que lo más probable es que no me dé tiempo a llegar a ellas, que me haya perdido por el camino, pero que si hago un poco bien mi trabajo, se van a ir intuyendo a lo largo de la presentación. ¿Estáis bien? ¿Todo el mundo el cinturón abrochado? Y ya nos vamos a la carretera. Bien, diseño de la investigación. Bueno, una particularidad, la gente que estéis aquí, que investigáis sobre cuestiones LGTB, conoceréis esta tragedia de la que os voy a hablar. Tragedia que es la siguiente. En general y en concreto, toda la investigación que hacemos respecto a las cuestiones LGTB, en este caso paradigmático lo trans, en nuestro contexto tienen siempre un obstáculo muy importante, y es que no podemos acceder a datos cuantitativos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a diferencia de la gente que trabaja en temas de igualdad o desigualdades entre hombres y mujeres, que le pueden pedir al CIS o que pueden pedirle al Eurostat una estadística de ingresos, diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, parcialidad del empleo, abandono escolar, brecha salarial, o sea, hay datos que nos dan una información poblacional muy relevante. Como las leyes de protección de datos prohíben preguntarle a la ciudadanía sobre orientación sexual e identidad de género, igual que creencia religiosa, etcétera, etcétera, que eso en sí es todo un gran debate, si se debería preguntar o no, en cualquier caso, para los que investigamos, es un obstáculo.
porque no podemos acceder a una información más allá de lo cualitativo, que es entrevistar en mucha profundidad a un grupo pequeño de personas y a partir de esas entrevistas y esas narrativas sacar algunas conclusiones. Entonces, ese obstáculo muy importante de poder tener una foto global de lo que pasa, en esta investigación, por milagro, y no solo por milagro, supongo que por confianza y por tiempo de trabajo, conseguimos que algunas de las principales unidades que acompañan a personas trans en el contexto catalán y en la ciudad de Barcelona nos cedieran sus muestras anonimizadas. Entonces, cosa que es muy excepcional, tenemos datos cuantitativos, con todos los sesgos que tienen. O sea, yo voy a ser muy riguroso con eso, pero bueno, teníamos unas muestras bastante grandes que nos ayudaban a tener una foto. Esta foto, como siempre, tiene sesgos, para empezar, pues porque igual no todos los adolescentes consultaron unidades médicas, por ejemplo. Sabemos que una buena parte de ellos lo hacen, pero ahí hay un sesgo. En cualquier caso, en vez de tomar el dato como una verdad, podemos tomarlo como una foto que indica una tendencia. Y para eso nos sirven esos datos. Más allá de eso, pues evidentemente, o sea, esto que no es menor, os explico, estas 3 fuentes de datos fueron, por un lado, la unidad de tránsito, que es la unidad de referencia en el contexto catalán de acompañamiento a personas trans, que tiene su sede central en la ciudad de Barcelona, que existe desde el año 2012, y que nos cedieron esta muestra, que está anonimizada, es decir, que no hay ninguna forma de trazar, de rastrear quiénes son estas personas, pero que sabíamos cuántos años tenían, cuál era la dirección de su transición, etcétera, etcétera. La muestra de tránsito tenía aproximadamente 1000 adolescentes, lo cual es muy, muy grande. Para la gente que trabajamos estos temas nunca tenemos ese tipo de información. Por otro lado estaba la unidad de identidad de género del Hospital Infantojuvenil de Barcelona, que es el Hospital Sant Joan de Déu, que tiene una muestra más pequeña, de unas 240 adolescentes. Tiene una particularidad y es que en general es un lugar al que la gente lleva derivado de otro servicio. Tránsito es una puerta abierta a la ciudadanía, o sea, eso implica algunos sesgos, pero aún así esa muestra nos sirve, porque es una muestra de adolescentes trans de un servicio que, aunque es más pequeña, indicaría tendencias. Y finalmente el Centro LGTB de Barcelona, que es un centro que abre en el 2019-2020 y que tiene la particularidad de que no es un centro médico, no es un espacio de la sanidad pública, es un espacio municipal que también tiene una muestra, que también era una muestra pequeña, de unas 40-50 personas, pero que podíamos comparar a ver si las tendencias se replicaban. Y, efectivamente, ya os anticipo, en los 3 servicios se replicaban las tendencias. Por eso podemos decir que el dato que tenemos es más o menos fiable, porque se va repitiendo ahí donde hay adolescentes que van pasando. Y después, pues evidentemente, nuestra especialidad, como no, la investigación cualitativa, entrevistas, grupos de discusión. Entonces, bueno, nos hartamos a entrevistas. La razón cómo se articulan estas entrevistas no me voy a alargar, pero entrevistamos a adolescentes trans siguiendo el criterio de investigar o de entrevistar a adolescentes que normalmente no son los más representativos en los relatos que hay, así que investigamos a una chica trans, un chico trans, personas no binarias y un adolescente que había hecho un proceso de transición y luego había recorrido el camino en otra dirección y volvía a vivir en el género en el que había sido socializado, lo que hoy se llama de transición no exento de debates. E investigamos también haciendo entrevistas a todos los profesionales de todos los servicios que había. Añadimos también a algunos profesionales que nos parecía que aportaban cosas. Lucas Platero, un sociólogo que hace mucho tiempo que investiga sobre estas cuestiones. También psicoanalistas que forman parte de la Red Pública de Atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil de la Ciudad de Barcelona. Bueno, ahí queríamos escuchar también otros puntos de vista de gente que no está tan solo mirando lo trans, sino que puede pensar, bueno, qué relación hay entre estos usuarios y otros que también están consultando. Nos parecía interesante. Y finalmente, obviamente, las familias, en este caso los grupos de apoyo, que no solo se representaban a sí mismas como una familia que tiene esa experiencia, sino que hablaban también como familias que acompañan a muchas otras familias en grupos de apoyo autogestionados y que hicieron aportaciones muy, muy luminosas. Bueno, esto sería de todo lo que nos empapamos para proponer algunas reflexiones. Voy ahora al marco teórico. ¿Desde dónde estábamos pensando lo trans? Bueno, ahora voy a ir muy rápido, como luego vamos a tener un tiempo para el debate, para el diálogo, para los comentarios. Yo voy a situar ahora algunas ideas que son complejas, voy a intentar explicarlas, pero no me puedo alargar mucho en ellas. Entonces, me hago cargo de que es una propuesta de marco, que igual no es la tradicional ni el discurso dominante de lo trans, pero es el que a Noé, a mí y a mucha otra gente que trabajamos en esta perspectiva nos parece el más interesante. Y evidentemente está en circuito con muchas otras aproximaciones de lo trans.
A nosotros nos parece muy importante una mirada no esencialista de lo trans. ¿Qué quiere decir no esencialista? Pues cuando decimos que una cosa es una esencia, cuando decimos que hay un discurso dominante que pensaría lo trans como una esencia, pues quiere decir que piensa que lo trans preexiste a la cultura y a la sociedad, que es una esencia en el individuo que no tiene que ver con el contacto con lo cultural, con el contexto, con lo social. Bajo nuestro punto de vista, la experiencia trans tiene todo que ver con el contexto cultural y social. Tiene que ver efectivamente con las normas de género, tiene que ver con cómo las personas habitamos un mundo que se rige con unas coordenadas muy concretas, con unas asociaciones muy concretas entre nacer en un cuerpo, tener una identificación y una expresión de género concreta. Entonces, pensamos que la experiencia trans es un síntoma, una fórmula, una estrategia que existe en nuestra sociedad y que mucha gente toma para tratar de encontrar su lugar aquí, pero que no tiene mucho que ver con el cerebro de la gente, ni con que naciera hombre en un cuerpo de mujer. O sea, ese tipo de paradigma no nos parece muy interesante. A nosotros nos parece que lo trans no es ninguna esencia y, por lo tanto, que no es ninguna verdad. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hay algo que es muy incómodo, que es que hay algo de incierto en lo trans. Quiere decir que cuando nosotros imaginamos que cuando una persona inicia una transición está emergiendo la verdad de su género, es una aproximación muy problemática. Cuando alguien inicia una transición, está buscando. Tiene la hipótesis de que en otro lugar va a estar mejor. Recorre un camino. Alguna gente recorre ese camino y efectivamente encuentra un lugar que es más o menos confortable que el anterior y desde ahí puede vivir mejor. Alguna gente cree que ese camino es el que más le va a ayudar, lo recorre y recorriéndolo, solo recorriéndolo, descubre que igual tampoco era exactamente eso. Por lo tanto, no es ninguna verdad para nadie, sino que es más bien un proceso que la gente hace. Y que evidentemente tiene mucho que ver con la mirada del otro. Cuando uno propone un marco no esencialista de lo trans, alguna gente interpreta que estamos tratando de relativizar la legitimidad, la verdad que tiene para mucha gente esa experiencia, la materialidad de ese malestar. En ningún caso. Nosotros pensamos que el malestar de género en nuestra sociedad es muy potente en todos los individuos y a nosotros nos interpela ahora a los adolescentes. Entre los adolescentes hay fuertes malestares de género y alguna de esta gente elabora ese malestar mediante una transición de género. Eso es lo que nos parece y por eso nos parece más interesante hablar de experiencia que de identidad. Más allá de que la gente lo viva como una identidad, para nosotros la conversación tiene que ver con qué experiencias de género tienen los adolescentes. Dicho de otra manera, ¿cómo se dan las relaciones entre identidad, cuerpo, género en esta generación concreta de adolescentes en esta época actual? Y cuando uno mira eso, pues efectivamente mira qué experiencias de género tienen. Para Noé y para mí es muy importante y es difícil porque como lo trans siempre coge tanto protagonismo, es muy importante que pudiéramos dejar de tratar lo trans como algo excepcional. Eso es algo que nos parece muy problemático. La experiencia trans es una fórmula más de experimentar el género y de encarnarlo en nuestra sociedad. Pero voy a poneros algunos paralelismos, ¿no? Para nosotros, un adolescente que nació en un cuerpo de chico y se socializa como chico, digamos cis, como decimos ahora, que ahora mismo hasta ahora está en un gimnasio de Sevilla haciendo abdominales para ponerse muy fuerte, está teniendo una experiencia de género. Un adolescente que está haciéndose un selfie y poniéndole algunos filtros para que se adecue al canon de belleza normativo que impone la cultura de género en la que vivimos en TikTok, esta chica adolescente está teniendo una experiencia de género. Un adolescente que trata de explorar vivir en el género que no es el que le asignaron para ver si se siente mejor, está teniendo una experiencia de género. Es el mismo tipo de experiencias de género. No es que hay una gente muy especial, que son la gente trans, que les pasa una cosa particular y qué tal, y los demás están confortables en sus butacas de lo cis, viviendo la vida alegremente. No. El malestar de género habita en todas las personas que estamos aquí y lo que nos diferencia es cómo cada uno ha articulado una respuesta a eso. No nos interesa tanto si uno fue trans, otro fue cis. Lamentablemente en nuestra sociedad todo el mundo pone el foco en lo trans para pensarlo, pero realmente la frontera trans-cis tiene un sentido a veces para explicar cosas, pero cuando uno está analizando cómo operan las normas de género, nos parece que nos aleja de la conversación. A nosotros nos interesa una conversación respecto a cómo los adolescentes hoy se manejan con las normas de género que están cambiando. Estamos investigando a los adolescentes trans, pero realmente no porque ellos tengan una particularidad. Tienen una respecto a cómo elaboraron eso, pero lo que tienen en común con todos los demás es que están buscando respuestas a cómo articular el malestar que sienten. Eso es lo que nos interesa, el malestar.
Lamentablemente en nuestra sociedad hablamos de lo trans de una forma muy aislada. Se utiliza muchas veces la lógica esa del privilegio y la opresión, no del privilegio cis y el malestar trans, y nosotros pensamos que entre la gente cis hay mucho malestar. Entonces, la conversación pensamos que es más interesante tenerla desde un lugar en el que no va tanto de una gente en concreto, una población particular que le ha pasado esto en la vida, sino que en general la vida es complicada. Hay unos que hacen esto de esta manera y hay otros que lo hacen de otra. Pero nos parece tan poco esencial o tan poco innato, biológico, lo trans como lo cis. Nos parece que hay que sorprenderse tanto frente a lo trans como frente a lo cis. Nos parece tan extraño y digno de mirarlo con atención. ¿Por qué un adolescente diría, yo no quiero seguir siendo una chica y quiero probar vivir como un chico? Como por qué una chica adolescente diría, a mí me van bien las normas de la feminidad. Bueno, eso es inquietante también. No tienen nada de natural ser una chica femenina o un chico masculino. Por lo tanto, cuando los chicos y las chicas lo son, deberíamos sorprendernos como sociedad. No solo sorprendernos cuando algunos no lo son. Entonces, creo que vamos a hablar de lo trans esta tarde. Yo ahora me voy a centrar en eso. Pero quisiera que hubiera un cartel de neón detrás de mi cabeza todo el tiempo, que es todo lo que digo respecto a lo trans se puede decir respecto a lo cis. Yo ahora voy a hablar de eso, porque estamos todos con eso. Pero realmente, a ver si todo el mundo puede verse reflejado en otros lugares que no tienen solo que ver con quien transitó el género, es que es algo que compartimos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo pensamos la adolescencia respecto a esta cuestión en concreto? Bueno, la adolescencia que se puede teorizar de muchas maneras, bueno, en fin, hay muchas perspectivas sobre ella, pero hay una cosa particular que sucede en la adolescencia respecto a lo trans que nos parece importante colocar. Noemí Parra, en su tesis doctoral, propuso una expresión que me parece súper interesante. Ella hablaba del tiempo torcido de la adolescencia trans. ¿Por qué decía tiempo torcido? Porque la forma en la que funciona el tiempo en la adolescencia trans tiene una particularidad específica que complejiza el acompañamiento de una forma muy evidente, y lo vais a ver porque no tiene ningún tipo de complejidad. Generalmente en nuestras cabezas nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a pensar la experiencia trans como una experiencia adulta. Durante mucho tiempo la hemos pensado así y solo hace 10 años que tenemos relatos públicos donde hay gente que se nombra como persona trans siendo menor de edad, la infancia trans, la adolescencia trans, etc. Pero durante mucho tiempo, sobre todo hoy en día, todo el mundo se ha familiarizado con esa idea muy adulta que tiene que ver con una gente cuyo cuerpo hizo una pubertad, se movió en una dirección, tiene una corporalidad, un sexo biológico enmarcado en un contexto, que lo interpreta culturalmente de una manera, que nació en un cuerpo de macho, de hembra, etcétera, etcétera, y en un punto decide que no quiere seguir viviendo en el género que se le asignó por tener ese cuerpo. Y en ese proceso de transición se preguntará qué hará con ese cuerpo. Bueno, sobre todo, qué hará con las características primarias y secundarias sexuales de ese cuerpo. El proceso de transición de una persona adulta tiene, entre otros retos, negociar con ese cuerpo, que está significado culturalmente de una forma muy alejada con la identificación que uno puede tener. Y luego hay una enorme variabilidad de experiencias, gente que tiene una relación con su cuerpo mejor, peor, pero es verdad que como nuestros cuerpos están muy significados por género en nuestra cultura, pues hay mucha gente transadulta que parte de su proceso es preguntarse, bueno, yo ahora quiero vivir como un hombre o como una mujer, ¿ok? ¿Qué hago con este cuerpo? Bien. Así que hay una pregunta sobre el cuerpo muy clara que se formula de una manera determinada. En el otro extremo, en la gente que hace procesos de transición en la infancia, la transición es principalmente social y que tiene que ver con lo simbólico, con el nombre, con la ropa, con los pronombres, ¿no? Tiene que ver con todo eso y no tanto con el cuerpo, porque el cuerpo falta mucho porque cambie ya una pubertad. Entonces, la mayoría de los cuerpos en la infancia, excepto por las cuestiones genitales, pero en general comparten una cierta androginia hasta que lleva la pubertad. Entonces, la pregunta del cuerpo no es la gran pregunta cuando se dan transiciones en la infancia, sobre todo a ciertas edades. En la adolescencia, en cambio, estamos en un equilibrio muy frágil, porque es un momento en el que principalmente hace falta tiempo para explorar, es el momento de la vida, es una etapa vital que tiene mucho que ver con la exploración y sobre todo la exploración del otro, de quién es uno en relación a los demás, de quién es uno mismo, de en qué pertenece y en qué no, de diferenciarse, y hace falta tiempo. Y por otro lado, es un momento de la vida en la que el tiempo corre en tu contra, porque va a empezar una pubertad. Entonces, así como en la infancia el cuerpo no es sujeto de cuestión porque falta para que cambie, y en la edad adulta no hay tampoco esa prisa porque el cuerpo ya cambió, en la adolescencia se da un momento muy delicado, que es que muchos adolescentes sienten, y sus familias,
que tienen que darse prisa por aclararse porque el cuerpo va a cambiar o está cambiando. Y eso produce que la investigación del género en ese momento de la vida se da con mucha angustia por parte de muchos adolescentes, porque sienten que, vale, no es como un adulto que, bueno, esto ya cambió, o sea, yo ya tengo barba, ya me cambió la voz, ya tengo pecho, ya... No, es que si yo me aclarara rápido, si lo encontrara rápido, podría pararlo. Eso genera un nivel de angustia muy fuerte. Y por eso, evidentemente, muchos adolescentes inician sus transiciones nombrando muchas veces una necesidad de iniciar un tratamiento hormonal con mucha urgencia. Bueno, pues porque se encuentran en un momento de la vida en que su cuerpo está cambiando. Eso hace que el acompañamiento es mucho más complejo, porque no estás acompañando a alguien que está preguntándose, bueno, a ver qué hago. Estás acompañando a alguien que siente que tiene una bomba de relojería que va a explotar. Entonces, claro, así es muy difícil pensar. El trabajo de quienes acompañan es ayudar a sostener ese proceso, muchas veces. ¿Cómo acompañar un proceso que alguien siente que tiene que tomar rápido una decisión? Evidentemente es que es muy difícil. Entonces, bueno, eso también para decirnos que no es que lo estés haciendo mal, es que objetivamente es difícil acompañar a alguien que siente que tiene que darse prisa para tomar una decisión. Entonces eso convierte la adolescencia trans en una etapa vital muy específica para hacer acompañamientos y hay que tener en cuenta esa particularidad. Bueno, ahora voy a ir muy rápido con esta diapositiva porque, en fin, parte de nuestro trabajo también era decir, bueno, ¿qué se ha dicho, qué se ha escrito sobre la adolescencia trans? ¿No? ¿Qué discursos existen? ¿Qué dicen? Pues básicamente repasamos pues, la legislación que había a nivel internacional, las recomendaciones médicas, bueno, la legislación en nuestros contextos, los modelos de atención. Y entonces, por resumir y por ir muy rápidamente, prácticamente todo lo que se escribe hoy, en general, pero la amplia mayoría de lo que hay, que se produce muy poco porque tenemos documentos que hablan de la adolescencia trans por primera vez desde hace una década, o sea, desde el 2012, cuando las primeras recomendaciones de los estándares de cuidado, que es una organización, digamos, la Organización Internacional de Profesionales por la Salud Trans, emite cada X tiempo un documento de recomendaciones para los profesionales, ¿no? Que sería como el gran lugar de referencia de cómo se acompaña a lo trans, con todos los debates que pueda haber. Pues esta organización habló por primera vez sobre cómo acompañar a los adolescentes hace solo 10 años. Desde entonces, pues hay una breve literatura, pero ¿qué es lo que tiene en común toda esa literatura que lo he anticipado antes? Pues que está toda centrada en cuál es el mejor momento para iniciar el tratamiento hormonal. Todo el mundo. Entonces, está bien. Creo que es un tipo de conversación interesante, que es un menor maduro, a partir de cuando un menor puede autorizar un tratamiento médico, esto es muy interesante, pero nos parece un error garrafal pensar la adolescencia trans solo desde ahí. Es decir, bueno, esto es una parte de la adolescencia trans. ¿Cuándo es el mejor momento para iniciar un tratamiento hormonal? Vale, pero lo que de hecho se cumple en esta investigación y a poco que uno se haya acercado a estos chavales puede ver, la cuestión de las hormonas no es el epicentro. Es el lugar en el que se enuncian las demandas, a veces, pero no es el epicentro del malestar y tendríamos que poder hacer una foto más grande. Entonces, nosotros aquí consideramos, bueno, la inquietud por los tratamientos hormonales está ahí, es uno de los temas, pero a nosotros nos gustaría poder abonar el campo con otras semillas, es decir, bueno, es uno de los muchos temas que tenemos que pensar, pero no el único. Y la adolescencia trans, la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad sobre ella no es solo cuándo como sociedad autorizamos un tratamiento hormonal a un menor. O sea, si esto es lo que vamos a pensar como sociedad sobre el tema, poco interesante, la verdad, poco interesante. Entonces, si es que además se pudiera establecer una edad para decidir eso, porque cada persona es un mundo, cada itinerario es un proceso, en fin, o sea, no... Pero en cualquier caso, nos dimos cuenta de que estábamos intentando entrar en un recorrido, en un camino en el que hay poco escrito desde la perspectiva más social, cultural, psicosocial incluso, ¿no? De qué implican estos procesos. Bueno, entonces, pues allá vamos a la aventura, ¿no? Primer eje de hipótesis. ¿Cómo son estas transiciones? ¿Todo el mundo va bien? ¿Sí? Bien. De nuevo, nosotros ahora planteamos unas pinceladas que seguro tienen sesgos que no son una verdad. Así que las tenemos que tomar como un agente que se acercó a unos datos y estos datos, ¿qué decían? Bueno, los datos, por suerte, son bastante objetivos, así que ahí no hay mucho matiz, pero vamos a tomar esto con la máxima prudencia y lo usamos si nos sirve, y si no, no. Yo creo que algunas cosas sirven. Ahora os voy a enseñar primero qué dijeron los datos cuantitativos, que es muy rápido, son 3 ideas clave, y luego qué nos dijeron las entrevistas.
cuando nos acercamos más a los relatos de estos adolescentes, ¿qué cosas dijimos? Hostia, pues esto igual habría que pensarlo. Sobre los datos, principalmente nos dijeron 3 cosas. La primera, una que intuíamos mucha gente, pero que no la podíamos confirmar y que ahora ya podemos decir, bueno, no es solo una intuición, ¿no? Ahí donde uno va, yo que pues efectivamente voy peregrinando por muchos sitios, hablando con muchos profesionales, con mucha gente, con familias, y entonces la gente decía, es que, no sé, pero yo tengo la sensación de que cada vez hay más adolescentes trans, ¿no? No hay cada vez más gente joven que está iniciando, y tú decías intuitivamente, pues parece que sí. Ahora podemos decir que, al menos en nuestro contexto, todas las unidades que hemos consultado, ahora os enseñaré la gráfica, todas ven un aumento de esas transiciones claramente. O sea que ya podemos decir, efectivamente sí, en los últimos años se ha dado una emergencia, se ha dado un repunte de estos procesos de transición en la adolescencia. Bien. Segunda cosa, emergen las identidades no binarias como categorías de identificación, que esto era algo que en generaciones anteriores no pasaba tanto, o pasaba muy poco o no quedaba registrado. Yo creo que hay algo del contexto actual que hace emerger esas identificaciones y de nuevo también decir que emergen, pero que en estos servicios y en estos datos son bastante minoritarias. O sea, que parecería que están más sobrerepresentadas por los discursos mediáticos o por los discursos en redes que no que haya una mayoría de adolescentes que hacen transiciones a identidades no binarias. La mayoría de estas transiciones que se dan son a identidades binarias, son identidades chico o identidades chica. Y alguien podría decir que ahí hay un sesgo porque quizá algunas personas no binarias no consultan servicios. Pues sí, es un sesgo posible. Es una cosa que podríamos decir. Pero igualmente intuimos que no es una experiencia mayoritaria entre los adolescentes. Seguimos pensando que esa hipótesis podría estar pasando, ¿no? Y finalmente, el tercer dato, el más complejo, pero también a veces uno de los más relevantes, es ese dato que dice que en la adolescencia la mayoría de las transiciones se dan en una dirección, de gente que nació, fue socializada como una chica y se mueve a la categoría de chico trans o a una categoría no binaria. Esta es la mayoría de las transiciones que se dan. ¿Por qué he dicho que es un dato complejo? Porque este es un dato que, como bien sabréis, es un dato que está siendo explicado por algunos discursos de formas, bajo nuestro punto de vista, muy problemáticas. Como si, habréis oído, hubiera una secta transgénero captándole la cabeza a tus hijas, confundiéndolas, llevándolas al quirófano, cuando en el fondo aquí están pasando otras cosas. Este es un discurso que existe y nosotros decimos, no lo compartimos, pero no podemos negar que el fenómeno se da y por lo tanto tenemos que proponer otras interpretaciones. Lo que no es una buena idea es negar el dato. Alguna gente dice, no, esto se lo están inventando, transitan por igual. No, no transitan por igual. Y como no transitan por igual, y eso dicen los datos claramente, pues tendremos que pensar cómo explicamos eso. Porque si no hacemos el esfuerzo de pensar cómo explicamos eso desde una forma constructiva, otra gente está dando una explicación a eso. Y está dando una explicación bastante catastrófica. Catastrófica, sobre todo, porque es improductiva para el acompañamiento. No solo porque teóricamente a mí me pudiera parecer problemática, que eso es otra conversación, sino porque desde esa aproximación, ¿cómo acompañas a alguien? O sea, tú cómo acompañas a alguien que te dice, a mí me pasa una cosa, y tú consideras que lo que le pasa es que está poseído por el demonio y no ha entendido nada. Es que allí no hay ningún proceso de diálogo que se pueda dar. O sea, si un adolescente desea iniciar una transición y al otro lado hay alguien que cree que está poseído o que está captado por una secta, va a ser muy poco productiva esta conversación. Entonces, tú podrías pensar lo que te dé la gana, pero para el acompañamiento concreto de esta persona no te sirve eso. Así que nosotros decimos, bueno, tendremos que pensar por qué pasa eso desde un lugar que nos sirva para acompañar. Porque eso es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cuando digo acompañar, no me refiero solo a profesionales y familias. Toda nuestra sociedad tiene que acompañar. Acompañarnos entre nosotros a estos procesos. Entonces, bueno, estos datos que ahora os enseño en gráficos y voy a ir rápido, es para que veáis que no hay mucha interpretación, digamos, o sea, bastante evidente. Esta es la unidad de tránsito, una unidad que tiene, como os digo, tenía una muestra de 1000 adolescentes. En amarillo, porque lo veis pequeñito, ¿vale? ¿Lo veis muy pequeño? Bueno, os lo cuento, ¿vale? Es que... No me hace ni caso. No, pero os lo explico, no tiene mucho misterio. En naranja, adolescentes atendidos entre 9 y 13 años. En azul, entre 14 y 17.
Y veis, Servicio de Tránsito empezó en el 2013. Entonces, el Servicio de Tránsito, cuando nos da sus datos, nos dice, bueno, los primeros años de tránsito tienen un sesgo. Os explico rápido. En el contexto catalán, la unidad de referencia médica era otra unidad, que fue, después de mucho tiempo de lucha por el activismo transcatalán, desbancada como unidad de referencia, que propuso, nosotros no queremos que la unidad sea esta, que era una unidad que estaba en un departamento de psiquiatría, etcétera, etcétera, sino que queremos que sea esta otra, Transit. Y Transit adquirió el reconocimiento institucional de unidad de referencia en el año 2017. Entonces, las doctoras de Transit dicen, bueno, los primeros años de Transit tienen un sesgo porque seguramente vendrían activistas. Luego ya vino la población general. Entonces, aún así, podéis ver que la franja de 9 a 13 tiene asciende, pero que la franja azul tiene un pico claramente. Y un pico que es interesante ver prepandemia, porque luego hay toda la literatura que dirá que cuando los encerramos ahí se les fue la olla y transitaron. Bueno, seguramente el encierro propició algunos procesos de transición, pero el inicio del repunte ya estaba antes de la pandemia. Entonces, 2018-2019 va escalando y están atendiendo ya prácticamente 200 casos al año de nuevas transiciones que suceden, ¿de acuerdo? Para ver si ese dato estaba muy fuera de lugar, lo comparamos con otro, el Hospital Infanto Juvenil, que tiene una muestra más pequeña, pero ve lo mismo. Ve, aquí no veis los años, pero pasa lo mismo, ¿no? Empieza en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21, y entonces claramente hay un repunte. En el 2019-2020 pasan a atender el doble de adolescentes. Bueno, pues simplemente no hay que comprarse más la cabeza. Efectivamente, hace unos 5 años empezaron a ascender los casos de adolescentes que demandaban empezar procesos de transición. Ahora ya lo podemos decir un poco más. Este otro dato es un dato que a nosotros nos parece súper interesante. Os lo explico, ¿de acuerdo? A la izquierda tenéis es que falta un dato que por alguna razón no aparece en esta presentación. Sería una comparativa por franjas de edad, de 2 a 8 años, de 9 a 13, de 14 a 17, ¿vale? En azul, chicas trans, en naranja, chicos trans, en gris, personas no binarias, ¿vale? Os ayudo a leerlo. De 2 a 8 años, la mayoría de las transiciones son a chica trans, 54%, 37% de chicos trans. De 9 a 13 años se invierte la lógica, 33% de chicas trans, 55% de chicos trans. De 14 a 17 años la lógica se ha invertido todavía más. 26% de chicas trans, 67% de chicos trans. Por otro lado, las identificaciones no binarias se reducen a la mitad. Si en las franjas de 2 a 8 y de 9 a 13 son un 10%, de 14 a 17 serán un 5%. ¿Vale? Este dato es un dato que creo que es muy interesante y que requiere de pensarlo con mucha complejidad. O sea, aquí hay muchas hipótesis que podrían explicar esto y que otra gente también tendrá que investigar y pensar. Hipótesis intuitivas, ¿no? Nosotros no podemos decir, esto pasa por estas razones, pero podemos hipotetizar. ¿Por qué hay muchas más transiciones a chico trans que a chica trans en la franja de 14 a 17? Una hipótesis podría ser... ¿Es el mío? Vale, perdona. Una hipótesis podría ser que lo que pasa no es que haya más chicos trans, sino que las chicas trans transitaron antes. ¿Por qué? Porque la infancia es mucho más normativa respecto a los códigos de lo masculino en los niños y que la ruptura con esa norma de género de no ser personas masculinas sino identificarse mucho con lo femenino propiciara antes que estas personas hicieran identificaciones como niña trans. Por otro lado, quizá la identificación con lo masculino por parte de personas socializadas como niña tiene más permisividad social y la identificación con la categoría chico trans llega más tarde. Así que no es que transitaran más chicos trans que chicas, sino que quizá las transiciones en las chicas se habían ya dado antes en el tiempo. Esta es una hipótesis. Otra hipótesis es que la adolescencia es un momento en el que hacer una transición de género para un chico trans puede dar mucho bienestar porque puede lograr pasar desapercibido bastante fácilmente mediante tratamientos con testosterona, camisetas compresoras, es decir, que la posibilidad de pasar desapercibido es mucho más alta y que en las chicas trans que ya ha empezado la pubertad va a ser mucho más difícil y por lo tanto más estigmatizante. Y una hipótesis sería que algunas personas que iniciarían una transición en la adolescencia se esperan a acabar el instituto
hacerlas en la edad adulta, donde no estarán 8 horas encerradas con una gente que no han elegido, y el estigma podrán gestionarlo de otra manera. Luego hay otra tercera hipótesis, y es que sí, por alguna razón, hay más malestar entre estas personas en la adolescencia, porque en la infancia es lo contrario, pero en la adolescencia hay un malestar más profundo entre quien fue socializado como una chica que quien fue socializado como un chico, y por eso hay más transiciones a chico trans. Como veis, son preguntas muy complejas. Yo no tengo la respuesta, tengo algunas hipótesis, pero lo que sí creo es que no podemos abandonar este campo de respuestas a que otra gente venga a explicarlas, porque cuando vienen, o sea, viene un poco un discurso bastante poco complejo y que no creo que ayude mucho a acompañar a estas personas. Entonces, en cualquier caso, los datos dicen esto, ¿no? Por no extenderme, voy para adelante. Bien, ahora vendría otro momento que sería, bueno, estas transiciones, más allá de lo que dicen los datos cuantitativos, cuando nos acercamos a ellas, ¿qué vemos? Vemos muchas cosas, pero las hemos ordenado en 3. Por un lado, o sea, la primera cosa que vemos es que, voy a intentar decirlo de una manera y tendréis que colaborar, ¿vale? Tendréis que colaborar porque yo ahora voy a decir una cosa y sobre todo no quiero decir otra, ¿vale? O sea, tengo más claro lo que no quiero decir que lo que quiero decir. Entonces, parecería que existen como 2 dimensiones, 2 relatos, fórmulas de hacer transiciones que están, digamos, amalgamadas. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero decir prototipos. No quiero decir hay 2 tipos de formas de transición de género en la adolescencia. No quiero decir eso. Quiero decir que cuando uno se acerca parecería que hay como 2 lógicas que operan. Pero un mismo adolescente puede estar atravesado por las 2. ¿Vale? O sea, que son unas lógicas que están en el contexto y cuando uno va a hacer una transición de género se las encuentra y luego cada uno navega. Pero no quiero decir que hay 2 prototipos. Ahora lo he dicho insistentemente, ¿por qué? Porque ahora cuando me explique diréis, hay 2 prototipos. O sea, es que es muy intuitivo, entonces no quiero, yo ahora insistiré, pero ya veréis que os va a pasar, porque es muy difícil. Habría una primera lógica, que es una lógica que podríamos llamar clásica, que es la forma de transición que hemos aprendido con el tiempo. Pues esta es una persona que nació como una chica. Cuando crece, llega un momento en el que dice, yo no me siento chica, yo me siento chico. Yo quiero que la gente me llame Eric. Yo quiero que me hablen en masculino. Y tengo malestar con mi cuerpo, preferiría masculinizarlo. Hago una modificación corporal. Y luego me cambio el DNI y vivo como Eric. Bien, eso es una transición de género que, ¿qué es lo que la moviliza? La identificación con el género contrario. Bien, pues esta es la forma que conocemos en nuestra cabeza. Vale. Personas que se identifican con el género contrario y su proceso es un proceso que recorre hacia ese lugar. Paralelamente a esa lógica, vemos emerger otra lógica, que es un reto para pensar lo trans, que sería una lógica que dice, yo soy trans, pero no porque me identifique con el género contrario, sino porque me desidentifico de esta forma de ordenar el género. Esta lógica, que no es un tipo, es una lógica, es que es muy difícil explicarlo, así que por eso digo que tenéis que colaborar porque estamos aprendiendo a decirlo, pero es escurridizo. Es una lógica un poco contraintuitiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los servicios de profesionales y de gente que dice, persona trans, bueno, muy bien, ¿qué necesitas? ¿Te sientes chico? Bueno, pues venga, pues te cambiamos el nombre, ¿que necesitas hormonas? Pues venga, vamos a hacer un tal... O sea, estamos preparados para... Nos ha costado décadas llegar aquí, pero ahora ya lo habíamos entendido. Vale, esta persona tiene este malestar, se identifica como Raquel, pues venga, vamos para allá, venga, bien. Y entonces aparece una gente y dice, no, es que yo no tengo mucho malestar, soy trans y tengo mucho malestar. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Cambiarte el nombre? No. Bueno, ¿hormonas? No. Entonces, claro, la gente se descoloca porque dice, pero bueno, entonces tú no eres trans, ¿qué te pasa a ti? Y aquí empieza una conversación muy incómoda, que es, como no sabemos qué hacer con esas identificaciones, tendemos a decir, bueno, igual esta gente no es trans. Y entonces volvemos a la pantalla anterior. Como lo trans no es una esencia ni es una verdad, hay que aceptar que lo trans está en transformación. Y lo que quería decir trans hace 20 años, hoy en día está cogiendo usos distintos, porque algunos adolescentes están cogiendo la palabra trans para explicar otras cosas, que antes no se explicaban así, se explicaban con otras palabras, pero hoy cogen la palabra trans y dicen, bueno, yo a esto que me pasa también le voy a llamar trans.
nosotros podríamos entrar en una dinámica de, no, esto no es la verdadera transexualidad. O sea, una persona trans es una persona que le pasa esto, a esta persona no le pasa esto. No le llamemos trans. Pues tengo una mala noticia. Es que los adolescentes, como ya hacen uso de esas palabras, como ya se han apropiado de ellas, pues nosotros aquí no estamos para decir, bueno, pues una persona trans es una persona que se identifica con el género contrario, a ti esto es otra cosa. Malas noticias. Tenemos que poder entender que pues hoy en día trans se usa también para expresar ese malestar. Y es complejo porque a veces ese malestar no tiene una trazabilidad directa con un malestar con el género. Aquí es donde se va a complicar. Algunos de estos adolescentes que dicen yo soy trans no es porque tengan una experiencia de género que rompa con las normas y los estereotipos. No es porque es una persona que nació chica y es muy masculina y entonces se siente trans. Es que puede ser alguien que naciera en un cuerpo de chica, que sea una persona pues bastante femenina y que nos diga que es una persona trans. Claro, eso es contraintuitivo porque dices, pero a ver, o sea, si fuera una persona trans no sería una persona femenina, esta persona, bien. Esta lógica que lleva a algunos adolescentes a explorar el espectro de lo no binario, el género fluido, pero que también convive con... Entonces he dicho que son lógicas que se superponen, es porque algunos adolescentes que hacen transiciones movilizadas al género contrario también han adoptado algo de esta narrativa. De, bueno, yo me identifico como Eric, pero en el fondo estas normas no me identifico con ellas, o sea, se van amalgamando, ¿no? Pero sí que, si lo aterrizamos un poco, hay recorridos que están relacionados con esas lógicas. Ahora es cuando vais a empezar a pensar, claro, es que hay dos tipos de transición. Yo quiero huir de eso, pero es muy difícil. Entonces, la parte muy buena de partir de un marco teórico en el que lo trans no es una esencia es que no esperas nada de la transición del otro. O sea, la transición del otro, para que tenga sentido, tiene que tener sentido en el proceso individual de alguien que cree que eso le aporta algo. No soy yo el que tiene que valorar si realmente eres trans o te estás haciendo un lío o vino una secta o un ovni te comió la cabeza. O sea, mi trabajo aquí es que tú encuentres un lugar para estar mejor. No evaluar yo si es el lugar correcto el que estás tomando, ¿no? Entonces yo creo que esas identificaciones o esas desidentificaciones generan mucho desconcierto a muchos profesionales, a muchas familias. Entonces tenemos que pensar sobre ellas para ver cómo las acompañamos. Porque a veces las formas de acompañar a alguien que se identifica con el género contrario no sirven para acompañar a alguien que lo que le pasa es que tiene mucho malestar. Y en ese malestar, insisto, efectivamente aparecen malestares que no tienen estrictamente que ver con el género. Sería como si lo trans fuera la pista de aterrizaje en la que alguna gente logra aterrizar el avión porque tiene alguna forma de malestar y logra nombrarlo a través de lo trans. Esto es muy complejo. Pero podría ser que el malestar no fuera estrictamente con las normas de género, sino con algo más abstracto, con la normatividad adulta respecto al género y la sexualidad en general, con la imposición de categorías de género en sí. O sea, hay adolescentes que nos contaban que ellos eran trans y la razón que nos daban, decían, no, yo soy una persona trans porque a mí nadie me dice que yo soy una chica. Bueno, pues eso es una forma de pensar lo trans bastante ideológica. No tanto experiencial de, es que yo tengo un malestar con eso, sino que no es que yo tenga un malestar con mi manera de expresarme que choca en este mundo, es que yo tengo un malestar con un mundo que me dice a mí lo que soy. Vemos que es un plano distinto de malestar, pero se llama igual, se expresa de la misma manera. Ahí vamos a tener que pensar cómo elaboramos eso. Y por otro lado, estaría un tema que nos parece urgente que abordemos con naturalidad y sin tanto complejo y sin tanto tabú, que es lo que se han llamado las detransiciones, que es los adolescentes que exploran la transición de género, que tienen una gran certeza de qué es lo que tienen que hacer, de que lo que les pasa es eso, y cuando empiezan a caminar, empiezan a pedalear, pues en algún momento dicen, me quiero bajar un momento de la bici. No sé, igual voy a ir andando un rápido, o voy a ir con patines un rato y luego igual vuelvo a la bici. Eso, que es algo que en todas las entrevistas que hicimos está presente, por alguna razón se ha convertido en un tabú. Y las únicas formas en las que esto aparece en el debate público es con esta cosa muy espectacularizada de los medios de comunicación del arrepentimiento, el error, lo ves, esta gente está medio enloquecida, hay que controlarlo más porque si no mira lo que hacen. Nos parece un enfoque súper problemático. Los adolescentes que hacen estos procesos no se estaban equivocando. Estaban explorando para saber si era eso lo que calmaba su malestar. Estaban siguiendo su intuición. No hay ninguna posición muy productiva desde quien acompaña de anticipar, bueno, aquí no vas a encontrar nada, o sea, te estás equivocando, pero ¿eso qué sentido tiene? Si alguien cree que... Y además,
A mí siempre me parece que para pensar lo trans tenemos que sacarlo un poco del contexto de esa cosa excepcional particular que le ha pasado a esa gente y ponerlo en diálogo con otras experiencias de la vida. Porque estamos como en una cosa que no ayuda para pensar lo trans. O sea, la experiencia trans es una experiencia de género, es una experiencia social que mucha gente recorre porque tiene la inquietud de que va a ser mucho más feliz. Pero como tantas otras cosas que hacemos en la vida. Muchos de esos recorridos te llevan a veces a lugares felices, a veces esos recorridos te llevan a lugares donde aprendiste cosas que no eran las que esperabas y finalmente te quedas en ellos, y algunos de esos recorridos te sirven para ver que no era exactamente eso. Y a mí me gusta invitar a la gente a hacer paralelismos más allá de lo trans. Por ejemplo, tú puedes tener un hijo adolescente muy joven que decide hacer una carrera deportiva de alta competición y le metes en un centro de alto rendimiento donde tiene una reducción de horas de la ESO y donde se pasa ahí la vida, machacándose en un deporte de alta competición porque es lo que quiere hacer en la vida. Y puede ser que con 18 años diga, oye, es que pero igual no, prefiero tener una vida un poco más normal, tener amigos y salir de fiesta y estudiar en la universidad. O hacer un grado. Eso puede pasar. ¿Es el error, el arrepentimiento, qué mala idea? No. En esa experiencia no lo pensamos así. Pensamos que esta persona en ese momento quería hacer eso y en otro momento dijo, mira, es que esto ya no lo quiero hacer. Eso con tantas cosas. La gente tiene parejas de años y luego se divorcia. La gente tiene hijos y luego se arrepiente. La gente hace oposiciones para médico y se mata haciendo el MIR y no duerme y luego dice, es que yo no quería ser médico, pero es que mi padre y mi abuelo eran médicos. O sea, ¿por qué no podemos pensarlo trans desde ahí? Bueno, pues hay gente que hace procesos de transición y que luego dice, bueno, pues igual no era tanto esto. O igual yo, una cosa que nosotros decimos en este trabajo es que más allá del espectáculo de hay una gente que hizo una transición y luego y fue hacia atrás, si es que se puede ir hacia atrás en la vida, porque yo creo que solo se va para adelante, luego hay otra cosa que la gente nunca mira, que es la cantidad de gente que en transiciones de género empieza en un punto y no acaba en el punto en el que pensó que acabaría cuando empezó. Es decir, hay gente que empieza la transición pensando, yo sí o sí me quiero hormonar y me quiero operar. Y a medio camino la transición dice, pues igual no me opero. No hace una de transición que sale por la tele, pero cambia su expectativa, porque en función de lo vivido, pues uno se mueve de lugar. En lo trans, en función de lo vivido, en función de la sexualidad que haya posible, en función de tu entorno de amigos y amigas, en función de tus referentes, la gente se mueve, pero se mueve en lo trans y se mueve en la vida. Entonces, tendríamos que poder ver la experiencia trans como vemos tantas otras experiencias en las que la gente explora quién es en esta vida, encuentra un lugar más o menos cómodo. Entonces, estas tres lógicas están ahí, sobre cada una de ellas podría ahondar mucho, lo podemos hacer después en el debate. Ahora voy a otro bloque que tendría que ver con pensar la época. Voy rápido. ¿Qué tendría que ver en nuestra hipótesis de qué tiene que ver esta emergencia de transiciones con la época actual? Y nosotros decimos, bueno, no hay que ser súper inteligente para primera hipótesis, pues hay más transiciones porque hay más visibilidad, porque hay más referentes, porque en la mayoría de los institutos ha habido alguien que ha hecho una transición de género. Todos los adolescentes que hemos entrevistado, en su instituto ya había habido gente trans. Claro, o sea, es una cosa que en su cabeza es un recorrido disponible. Hace 20 años no es que no hubiera nadie, es que eras el único por generaciones, entonces era rarísimo que pasara. Hoy en día, en la mayoría de institutos, hay gente que ha hecho transiciones, entonces tú las has visto en los cursos de antes. Es más, hoy en día, aquí viene algo sobre lo que tendríamos que pensar interesante, en muchos institutos hay más gente trans que gays y lesbianas. Es decir, que la ruptura de la norma de género y sexual se interpreta a través de la identidad y no tanto del deseo. Ahí hay una conversación larga que podríamos tener. ¿Por qué pasa eso? ¿Tiene algo que ver con que en nuestras sociedades hay un repliegue identitario en general? Y no va tanto definirse en relación a los demás, sino definirse en relación a uno mismo. Antes, la ruptura de esas normas se explicaba respecto al deseo, que en el fondo tiene que ver con tú en relación al otro. Pero en uno de los momentos más individualistas de nuestra historia, qué casualidad que ese malestar se explica en relación a la identidad de uno. O sea, estamos en un momento súper identitario. Todo el tiempo estamos hablando de la identidad y muy poco de la estructura que genera el malestar. La identidad es solo el síntoma mediante el cual la gente ordena el malestar. La conversación es sobre el malestar, pero nosotros hablamos sobre la identidad. 300 millones de categorías de identidades de género. Y venga, ¿y por qué por qué no la otra? Que no es muy interesante. O sea, no es muy interesante cómo cada uno... Bueno, a ver, a cada uno subjetivamente, desde miles de perspectivas puede ser interesante, pero a mí no me interesa tanto cómo la gente va a acabar llamándose,
sino qué hace que la gente necesite hacer unos recorridos otros para poder estar bien. Porque aquí el objetivo es que la gente esté bien. Si hay muchas transiciones es porque hay mucho malestar. No solo si hay muchas transiciones, si hay mucha gente en el gimnasio haciendo abdominales con 13 años, es que hay mucho malestar. Entonces hay que poder dialogar con todo a la vez. Segunda hipótesis. Bueno, ¿tiene algo que ver que esta generación sea la generación que se encuentra en el momento de la historia donde las normas de género están siendo más cuestionadas que nunca? ¿Tiene algo que ver con estos movimientos que se están dando? ¿Tiene algo que ver con que sea una generación que está recibiendo dos discursos populares muy fuertes? Por un lado, una socialización en un género normativo que te dice que como chico o como chica es de ser de una manera o de otra, pero a la vez muchos discursos mediáticos mainstream muy populares que te están diciendo esas formas de ser chico o chica están mal. Estas formas son problemáticas. Así no. Esto es una masculinidad tóxica. Esta forma de feminidad sumisa. O sea, puede ser que todos esos discursos hagan que muchos de estos adolescentes lleguen a la adolescencia un poco, a ver, o sea, no sé cómo es una chica, no sé lo que es ser una chica, por qué tengo que ser una chica. ¿Puede tener que ver? Pensamos que puede tener que ver. Y por último, quizá una de las más abstractas de las hipótesis, pero que pensamos que puede tener alguna relación, ahí tenéis que, o sea, ahí sí, carretera secundaria, ¿vale? Pero, ¿y si algo de todo eso no tuviera tanto que ver con el género, sino que el género estuviera siendo la caja de resonancia de un malestar generacional, en este caso? Una generación que nace en la crisis del 2008 más importante, más de las recientes, ¿no? La crisis inmobiliaria, que deriva en unas políticas de austeridad muy fuertes. Es decir, esta gente, desde que nació en nuestro contexto, en nuestro territorio, en el Estado español, nació en un contexto de crisis. O sea, la palabra crisis es lo que ha conocido, vale. Las grandes estructuras que ordenan la vida, las grandes instituciones que ordenan la vida, quiere decir que cuando tú eres una persona joven y te proyectas hacia el futuro, ¿cuáles son las grandes carreteras que te han explicado que más o menos hay que coger? Bueno, estas grandes estructuras que ordenan la vida, estas instituciones, están en derrumbe. Pero desde lo más básico, es una generación que ha visto olas de desahucios, o sea, las viviendas no son una certeza para nadie. Muchos de ellos están en clases donde hay gente que ha sido desahuciada, el hogar está en riesgo, tener una casa es muy difícil. La mayoría de esta gente es hija de padres separados, la institución de la familia saben que tiene bastantes problemas y además han oído 1000 veces que el amor romántico es un invento de mierda, que enamorarse es un problema, que total, la pareja, que... Bien, ser un chico o una chica tampoco está tan claro. Las formas tradicionales de serlo, que ellos podrían inspirarse de ellas, no funcionan. O sea, ven que son problemáticas socialmente, que no tienen... Bien. Las profesiones, las trayectorias laborales han entendido perfectamente en la generación anterior que estudiar una carrera igual a nada. Que la gente estudia carreras y luego está en el paro, es ultra precaria, está en el Deliveroo con un máster. O sea, no son imbéciles. Esto sería respecto a su experiencia más micro, pero en otro plano, además, se suma. Vivieron una pandemia mundial. Con 14, 15, 16 años tuvieron una experiencia muy cercana a la muerte, que no es lo que toca cuando eres un adolescente. Eso tiene un impacto sobre cómo uno mira la vida. Pues una experiencia de encierro muy fuerte donde vamos a morir todos, vale, primero. Segundo, la crisis climática. Es una generación a la que no paramos de decirle que el mundo se va a acabar, que va a haber un calentamiento global y que probablemente estén achicharrados cuando ellos tengan una edad determinada. O sea, el fin del mundo literal. Y, sin ir más lejos... Hasta hace 3 días yo decía una guerra nuclear a la vuelta de la esquina, una guerra, la guerra de Ucrania con Rusia, la amenaza nuclear, pero bueno, hoy ya podemos decir una guerra también muy cerca, es decir, Israel-Palestina, o sea, la sensación de incertidumbre muy, muy fuerte. Luego decimos, hostia, pero esta generación tiene unas tasas de ansiedad y depresión un poco altas. Bueno, no sé. Y nosotros decimos, ¿tiene alguna relación este grado de incertidumbre tan fuerte con este repliegue tan importante en la identidad y en la búsqueda de algo que sí que puedo controlar, que es quién soy yo? En un mundo en el que todo es incierto, ¿puede tener sentido que de pronto sea una generación de adolescentes que entonces se pregunta mucho, bueno, pero ¿yo quién soy? Había uno de los psicoanalistas que en una entrevista decía una cosa muy bonita que decía, cuando hay mucha incertidumbre, la transición te puede dar una cierta sensación de control. Es decir, es algo que, bueno, yo estoy haciendo por mí mismo para estar bien, porque si depende de lo que me espera, esto es un desastre. Bueno, es una hipótesis muy macro, pero nos preguntábamos si podría tener algo que ver. Toda esa incertidumbre que, por cierto, impacta sobre los adultos de una forma dramática, o sea, a nosotros nos pasa, lo que pasa que seguramente cuando nos constituimos como sujetos en la adolescencia había alguna certeza más. Nos duele como adultos, nos genera ansiedad como adultos, pero bueno, imagínate si tuvieras 14 años. Pues claro, es que pues es incierto
Y eso también configura una manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Por acabar, porque ya llevo 1 hora hablando, el acompañamiento. Entonces aquí voy a dar solo titulares que van a seguramente ser inspiradores para el debate. Cuando nos acercamos a la cuestión del acompañamiento, pues lo hacíamos desde una perspectiva. Voy rápido. Durante mucho tiempo hemos acompañado lo trans desde perspectivas patologizantes, súper problemáticas. ¿Cómo acompañamos lo trans? Pues esta gente tiene una enfermedad mental, un psiquiatra evalúa si son realmente un hombre trans o una mujer trans, y si finalmente se convence al psiquiatra, no me alargaré de cómo, pero era las 12 pruebas de Asterix, si se le convence, pues esta persona puede empezar un tratamiento hormonal. Después de mucha lucha, de mucho trabajo, se desmantela esa lógica, entramos en un marco despatologizante, espero que el contexto sevillano también esté aterrizado. En muchos sitios yo creo que ya se puede decir que está, más o menos estamos en un contexto despatologizante, que quiere decir que hay servicios de acompañamiento en el sistema público en el que la gente inicia una transición y al otro lado no hay un juez, sino que hay alguien que te dice: ¿a usted qué le pasa? ¿Usted quiere? Pues venga, pues ¿qué necesita? Vamos para allá. Ese tipo de modelos de acompañamiento en los que estaríamos ahora, yo hablo mucho del contexto catalán, no estoy seguro de que lo pueda trasladar literal al contexto sevillano o andaluz, pero bueno, pongamos que estaríamos todos ahí.